¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Regeneración Pluralidad, Televisión. Hoy me complace, es un honor recibir a integrantes de dos asociaciones nacionales. CONAMEX, la Coordinadora Nacional de Abogados de México, y Praxis Universitaria, una organización civil surgida de nuestra Escuela de Derecho, de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que recién acaba de celebrar su 50 aniversario de autonomía. Y de verdad que me complace mucho porque ellos están iniciando hoy un programa de una gran vinculación social y sobre todo de una aportación a la sociedad para que conozca de sus derechos, de sus obligaciones, ¿por qué no? Que conozca las leyes, que pueda saber cómo asesorarse, que pueda encontrar espacios de participación para poder resolver tantos problemas de carácter jurídico, sobre todo en el nuevo contexto de las reformas legislativas en materia del derecho, de las leyes que se han generado en nuestro país. Doy la bienvenida al licenciado Gustavo Cruz López, gran amigo universitario. Qué gusto, Gustavo, bienvenido. Sí, gracias. De igual manera, a nombre de Praxis Universitaria y a nombre propio, de igual forma de CONAMEX, por el espacio que se nos brinda, ¿no? Por el amigo Raúl Castellanos, para poder poner al alcance de efectivamente la sociedad este programa. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, ya comentábamos hace unos minutos de hacerlo, pues para incidir, ¿no? ¿Hacia quiénes? Hacia la misma sociedad para que conozca sus derechos, ya bien sea mediante políticas públicas, porque ese es uno de los temas que se ha olvidado, el tema legislativo, que es muy importante en la actualidad, que al final de cuentas repercute en el ámbito también de la procuración y administración de justicia en nuestra entidad. ¿Y por qué lo decimos? Porque en este mismo programa tendremos invitados destacados en el ámbito jurídico, pero que tienen un impacto en la sociedad, ¿no? Y de alguna manera, pues, vamos a arrancar para que también conozcan cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, sobre todo en los tiempos actuales. Ahorita el tema de la pandemia también nos obliga a utilizar más los mecanismos virtuales para que la gente empiece a conocer de alguna manera estos derechos. Pues agradecido nuevamente, Raúl. Por favor, Gustavo, bienvenido, bienvenido. Y por supuesto también a mi gran amigo, compañero de muchas batallas políticas sobre todo, Gregorio Cruz Lucas. Gregorio, qué gusto, Goyo. Pues agradecerte mucho, como ya lo dijo Gustavo, este espacio queremos aprovecharlo para que sea un programa entendible y digerible para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque hace falta los cambios legislativos, los cambios políticos que ya se han dado y los que vienen, que son muy difíciles, muy complicados, a veces hasta para uno mismo como abogado, pero vamos a tratar de hacerlo muy digerible para nuestra sociedad. Va a haber invitados, como dijo Gustavo, va a haber, principalmente vamos a iniciar en el aspecto femenino, que está muy de moda ahorita, claro. El empoderamiento de la mujer, la violencia contra la mujer. Hay muchos temas que se van a desarrollar y vamos a empezar con uno muy importante que yo creo que debe de conocer la gente. Viene el mes del testamento. Perfecto. Vamos a invitar ahí a algunos personajes para aclarar dudas y para disipar todo lo que el público no entiende a veces de los abogados. Vamos a manejar temas muy digeribles. Excelente. Y precisamente en ese contexto que ellos están planteando, que creo que queda muy claro de esta vinculación con ustedes, con quienes son el auditorio, con la sociedad oaxaqueña y con la sociedad en general, porque ahora con los medios de comunicación, con esa tecnología, pues llegamos a todo el mundo. Digo, perdón que lo diga así, pero esa es la realidad. El programa será El Derecho a tu alcance. Esa es la denominación de origen, que además es precisamente recoge lo que aquí se está planteando de esta vinculación con la sociedad. Les doy la bienvenida. Hoy van a celebrar o vamos a proyectar inmediatamente después de que termine esta presentación. Haremos un pequeño corte y vamos a presentar el primer programa del Derecho a tu alcance. ¿Algo que quisieras agregar para despedirme en lo personal de este momento? Sí, desde luego reitero ese agradecimiento, amigo Raúl, porque efectivamente
El derecho debe estar al alcance de la sociedad y como bien lo decías, es no solamente en el estado de Oaxaca, sino pues de alguna manera ya tenemos un proceso de mundialización, diría, ¿no? En relación no solamente a los medios de comunicación, sino también del derecho, ¿no? Y que precisamente está traspasando fronteras y Oaxaca no está en centro de ellos. Pues nuevamente este agradecimiento y... Perfecto, muy bien. Pollo, Gregorio. Pues, únicamente me queda más que invitar a nuestro público. Esto lo transmitiremos y ojalá y nos sigan. Vamos a hacer la propaganda a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos. Gracias. Gracias, bueno, pues así, el primer programa, El Derecho a tu Alcance. Vamos a un breve corte e iniciamos con su primera invitada de nuestros amigos en El Derecho a tu Alcance. Muy buenas tardes, querido auditorio que el día de hoy nos acompaña en este su primer programa de El Derecho a tu Alcance. Precisamente Praxis Universitaria y la Coordinadora Nacional de Abogados de México se congratula en presentar el día de hoy a la notario licenciada Guadalupe Díaz, presidenta del Colegio de Notarios, a quien sobre todo le hicimos la invitación porque precisamente el día de hoy en la entidad de Oaxaca arranca el mes del testamento, por lo cual le agradecemos que nos acompañe, sobre todo por la importancia que estriba con el tema de la pandemia, esta parte que pareciera que no hay una cultura general del testamento. Pues adelante y bienvenidos, licenciado Gregorio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenida, notaria, a este primer programa que esperemos de esto sean muchos más y seguir con tu compañía. Licenciada Guadalupe, este programa es tuyo. Estamos acá para escucharlo, hacerlo sencillo y digerible para la gente en común, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles la oportunidad que me dan de venir a platicar hoy con ustedes y con su auditorio. Creo, Gustavo, Gregorio, muchas gracias por esta oportunidad y para mí es un placer y sobre todo el poderme dirigir a la sociedad para explicarles la importancia de este testamento, del testamento y de lo que implica, ¿no? De los beneficios y el por qué es tan beneficioso otorgar un testamento a tiempo. Sí, desde luego quisiéramos arrancar con una pregunta que a la vez parece muy sencilla, pero también es muy compleja, sobre todo para el auditorio que nos está viendo, nos está escuchando, entender qué es un testamento propiamente, ¿no? O sea, ¿por qué la importancia de dejar un testamento? Y reiteramos, sobre todo ahora con la pandemia, ¿no? Claro, sí, como bien comentas, bueno, en términos generales, el testamento es un acto jurídico mediante el cual una persona con la libertad de su voluntad decide quién va a heredar sus bienes al momento de fallecer. Pero sí es muy importante que la gente sepa que no nada más se necesita tener muchos bienes inmuebles o bienes muebles a lo mejor para poder hacer un testamento. También en un testamento pueden incluir términos tan importantes como la custodia de un menor. Y fíjate que esto lo vimos reflejado en el 2017, cuando tuvimos el tema del terremoto en Juchitán. Muchos niños quedaron en la orfandad y nadie sabía quién se iba a hacer cargo de esos menores. Y esto es una disposición que también la puedes incluir en tu testamento y que también no es necesario, como se cree, que el testamento lo tengas que hacer cuando ya estés en una edad muy adulta o que estés sufriendo de alguna enfermedad en fase terminal, porque al contrario, y creo que esta pandemia lo vino a demostrar, no tenemos nada asegurado, todos sabemos la fecha en la que nacemos, pero no en la fecha que nos vamos a ir. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta estos aspectos y dejemos a nuestros seres queridos protegidos. Y qué mejor que con un testamento, pues para que seas tú quien decida quién se va a quedar con ese patrimonio que te costó tantos años de tu vida poder hacer, pues que lo disfruten tus seres queridos y que no les heredes problemas ni ningún tipo de pleitos, sino que todo fluya y fluya con paz. Sin duda yo digo que el testamento no solo es un acto de amor, como ya mucha gente lo dice, sino es un acto de paz, para que haya paz en las familias, ¿no? Claro. Claro que sí, notaria. Pues yo creo que
Ha sido muy buena la explicación que das, entendible para el público en general. Y otra pregunta que nos han hecho, ¿es caro hacer un testamento? ¿Es difícil hacer un testamento? Porque antes decían, no, pues es que solamente los ricos tienen acceso a eso, etcétera, ¿no? Y yo como no tengo ningún bien, no puedo hacer nada, ¿no? Claro. No sé si nos puedas explicar un poco Sí, al mira, la respecto. verdad es que en el estado de Oaxaca no tenemos un arancel notarial como lo tienen la mayoría de los estados. Sin embargo, un testamento no es caro hacerlo, pero en esta campaña de septiembre, mes del testamento, que como bien mencionas, acabamos de arrancarla el pasado 18 de agosto a nivel nacional y el pasado martes aquí en Oaxaca, no es caro. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ampliar nuestros horarios de servicio y vamos a bajar hasta un 50% el costo de los testamentos. En este año el costo va a ser de 2,000 pesos y o algo que anunciamos también fue que para el servicio médico que esté atendiendo en primera línea los casos de COVID y para el cuerpo de seguridad pública se van a dar durante septiembre y octubre de manera gratuita como una manera de contribuirles todo lo que han estado haciendo en estos tiempos tan adversos y qué mejor el notariado que somos un gremio muy solidario y muy consciente y que tenemos tanta cercanía con la gente, pues es nuestra manera de decirles gracias, ¿no? Entonces, para ellos será gratuito y para el resto de las personas en 2,000 pesos. Y algo que también es importante señalar es que un testamento es revocable, es decir, si tú cambias de opinión, lo puedes cambiar las veces que tú quieras sin necesidad de ir y hacer un instrumento adicional de cancelación, sino el último testamento que tú otorgues va a dejar sin efectos jurídicos al anterior. Perfecto, muy bien. ¿De qué forma puede tener la gente acceso a un notario? Ahora, por lo de la pandemia, todo lo que ha sucedido, como dices, desde los sismos hasta el día de hoy, pues pura desgracia, ¿no? Pero jurídicamente ha sido un boom porque ha evolucionado mucho el cambio del cómo mira la gente a un notario, cómo mira a un abogado y cómo puede salvaguardar todos esos bienes. Claro. ¿Cómo los notarios están interviniendo en eso? Mira, nosotros, como te comento, vamos a tener las notarías abiertas en horario extendido. Si alguien tiene dudas acerca de qué notario le queda más cerca o cuál puede recurrir, te voy a dar los teléfonos del Colegio de Notarios y los horarios para que nos llamen y ahí nosotros, dependiendo donde se encuentre la persona, decirle con quién pueden acudir. Y sí es muy importante que vayan, la verdad es que tampoco es un trámite complicado ni engorroso, basta con que tengas una identificación oficial vigente, que en el estado de Oaxaca también presentes 3 testigos, como nos lo marca nuestra legislación, Así. que también tengan credencial de lector o alguna identificación vigente y oficial, y 1 hora de tu tiempo y la voluntad de hacerlo. Es todo lo que necesitas para poder hacer tu testamento. Y los teléfonos del colegio son 951-226-2227 y 951-521-6341. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Y ahí se pueden acercar con nosotros y nosotros le diremos qué notario le queda más cerca de su localidad. Perfecto. Pues interesante, ¿no? Sobre todo porque precisamente partiríamos también de una cultura de la difusión, ¿no? Que la gente sepa que cuentan con, bueno, con un colegio de notarios y notarias amigos, que de alguna manera, y sobre todo la flexibilidad, ¿no? Que esa es una parte bien importante en cuanto a costos, ¿no? Que se reducen considerablemente. Yo creo que ahí pues todo el auditorio que nos está viendo, nos está escuchando, pues tiene la oportunidad, sobre todo que nos proporciona sus números telefónicos, pero por otro lado también hay ciertas dudas, ¿no? A veces nos preguntan, bueno, ¿qué tipo de testamentos, qué clases de testamentos se pueden realizar, ¿no? Ahorita ya nos mencionaba algunos, pero ojalá y pudiéramos clarificar ese punto, ¿no? Porque Sí. siempre hay muchas dudas, ¿no? Sí, mira, el más común y el que toda la gente recurre y que incluso ya en la Ciudad de México ya es el único tipo de testamento que existe, es el testamento público abierto, que es el otorgado ante notario y en el caso de Oaxaca con la presencia de 3 testigos. También en términos generales los testamentos se dividen en ordinarios y en especiales. En ordinarios tenemos el testamento público abierto, que es el más común y el más recomendable porque te brinda más seguridad jurídica. También están en los especiales, pues tenemos el marítimo, tenemos el militar, el otorgado en el extranjero.
Sin embargo, lo mejor es otorgar siempre este tipo de documentos ante notario. ¿Por qué? Porque eso te va a evitar que más adelante tengas a lo mejor algún tipo de que si alguien se inconforma o quiere impugnar el testamento, bueno, pues si fue ante la presencia de un notario guardando las formalidades de ley, pues es muy difícil que el testamento lo puedan anular, ¿no? Entonces, sí hay que tomar solamente un especialista en el derecho y en estos temas, un perito como lo es el notario, es el que le va a brindar certeza jurídica y legalidad a tu última disposición, que en este caso pues es el testamento, ¿no? Perfecto. Pues, ¿algo más que agregar sobre el testamento o cambiamos de tema, notaria? Como quieran, nada más. Perfecto. Sí recalcar, el testamento les va a evitar problemas a futuro y aunque sí se ha venido incrementando la cultura testamentaria y más en estos tiempos, la verdad es que todavía es muy baja. El año pasado, durante todos los meses tuvimos una media de 110, 120 testamentos y en el estado, y solamente en el mes de la campaña de septiembre y octubre, que es lo que abarca la campaña de septiembre, mes del testamento, tuvimos 2,300. Eso quiere decir que la gente sí ve los beneficios. Exacto. Y bueno, y claro, y fue un año con pandemia. Esperemos que este año la gente pues se acerque con los notarios y no nada más que se espere a que sean las campañas de septiembre, porque te repito, es un trámite muy fácil y muy accesible económicamente para todas las personas, y más ahorita en la campaña. Claro. Aquí yo tendría otra pregunta, sobre todo, ¿qué papel juega la Dirección General de Notarías en relación a los testamentos? Porque también nos quedan ciertas dudas, ¿no? Tiene obviamente una función, porque en ocasiones cuando vemos a los testamentos, pero no están también registrados, entonces en esa parte sería importante conocerla, ¿no? Sí, Gustavo, qué bueno que tocas este tema, porque otra parte de la seguridad jurídica es el papel que juega la Dirección General de Notarías. Un notario cuando expide un testamento tiene que enviar de manera inmediata a la Dirección de Notarías el aviso de quién otorga un testamento, no a favor de quién, nada más de quién otorga un testamento y en qué fecha, bajo qué número de instrumento y de volumen queda inscrito, porque la Dirección de Notarías es la encargada de subirlo a la plataforma nacional, que se llama Registro Nacional de Testamentos, el RENAT, que lo maneja la Secretaría de Gobernación. Entonces, cuando una persona fallece y llegan sus familiares con un notario a querer hacer la apertura de la sucesión testamentaria, lo primero que tiene que hacer el notario es corroborar que el testamento que le están presentando haya sido el último que haya otorgado la persona que falleció. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la plataforma del RENAP. Ahí podemos saber si existe algún otro testamento que ya dejó sin efectos el que nos están presentando, o de lo contrario ya poder iniciar la sucesión con toda la seguridad de que no va a salir por ahí otro documento que anule nuestro, ¿no? Entonces es un papel sumamente importante y los notarios, en cuanto hacemos el testamento, lo primero que hacemos es avisar a la Dirección de Notarías para que se suba esta información a la Secretaría de Gobernación. Ah, qué interesante, sobre todo porque entendiéndolo en términos muy sencillos, esa función de inscribir precisamente, así se hablaría, ¿no? De inscribir ante la Dirección General de Notarías y ante el registro que comentabas, es en ese sentido para efectos de que si aparece otro testamento pero no está inscrito, entonces el que va a tener validez sería el que está debidamente registrado, ¿no? Efectivamente, y con eso pues también evitas pues la falsificación de documentos, ¿no? Entonces es una herramienta sumamente importante y a lo mejor un poquito saliéndome del tema también comentarles, a partir de hace 2 meses, Oaxaca ya también puede subir a esta plataforma los poderes. Entonces eso es también un avance que hemos tenido en el Colegio de Notarios y el gobierno del estado, de que ya ahora ya no nada más son los testamentos, sino también los poderes. Ya existe una plataforma que funciona de igual manera y que también es a través de la Secretaría de Gobernación. Que así se evitaría también esa circulación, ese tráfico de poderes, ¿no? Pues bueno, adelante. Sí, de hecho es una pregunta que le iba a hacer notaria. Aparte de los testamentos, ¿qué otros documentos se pueden subir al registro nacional? Sí, ahorita pues te comento, los testamentos desde el 2001 ya está esta plataforma, Oaxaca ya está arriba de esta plataforma, y desde finales de mayo ya también los poderes. Y esto es porque de verdad en Oaxaca teníamos una problemática tremenda de usurpación de identidad, que platicándolo muchas veces con el gobernador dijimos, ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues por un lado falsifican documentos y por otro lado también suplantan a las personas, ¿no? Así es. Y lo primero que hicimos fue subirnos a la plataforma del RENAP, en este caso se llama el Registro Nacional de Poderes. Se capacitó a todos los notarios del estado, tuvimos varios cursos para entender cómo se manejaba esta plataforma. Igual subimos todos los poderes, sobre todo los poderes que son para actos de dominio, para que puedan hacer ventas o donaciones a nombre de otras personas. Okay.
Y otra de las herramientas que también fue sumamente importante para evitar este tipo de delitos es la adquisición de los biométricos. Ahora también la mayoría de los notarios en Oaxaca ya contamos con un dispositivo que está ligado a la base que maneja el Instituto Nacional Electoral, y ahí podemos consultar la identidad de las personas. Entonces, cuando tú llegas con el notario, pones tu huella y automáticamente te va a salir la foto de que tenga registrada el INE con tu huella, ¿no? Entonces, esa es otra herramienta que nos da seguridad también para que no vayamos a incurrir en un tema de suplantación de personalidad. De veras qué importante, ¿no? El tema del propio uso de la tecnología, precisamente para tener mayor certeza, seguridad jurídica para las familias, sobre todo en este caso, para quien de alguna manera también va a heredar o va a realizar algún acto jurídico, que es importantísimo, porque inclusive no solamente el tema de identidad tendría que ver con funciones del notario, estamos viendo los problemas que se presentan en el propio registro civil, ¿no? Suplantación de personas y bueno, esto es delicadísimo. Bueno, aquí tendríamos otra pregunta que se nos han realizado. De alguna manera, ¿quiénes tienen esa capacidad de heredar también, no? Porque, bueno, yo estoy en disposición, tengo la libertad de testar, pero también, ¿quiénes pueden heredar? Porque esa es una pregunta también que nos hacen, Claro, ¿no? mira, una persona le puede heredar a personas físicas, a personas morales, a familiares, a personas que no lo sean. El único limitante que tenemos es que deben de ser personas que hayan sido concebidas antes de la muerte del testador. Sí. Si no ha sido concebida, entonces esa persona pues obviamente no puede ser sujeta de una herencia. Tampoco una persona que haya cometido un delito en contra del testador o que se suponga que haya ejercido presión para que el testador lo haya designado como heredero. Es por eso que en el estado de Oaxaca todavía se solicitan que se presenten 3 testigos para que manifiesten que efectivamente el testador, cuando dictó su última voluntad, pues lo hizo de manera libre y con su libre voluntad, ¿no? Esas son las personas que pueden heredar y los impedimentos, ¿no? Y a partir de qué edades pueden hacer testamento, pues aquí en Oaxaca es a partir de los 16 años. No es a los 18, No es a decía los 18. partir. No, en el país hay estados que desde los 14 pueden hacer testamento, aquí en Oaxaca es desde los 16. Perfecto, muy bien. Entonces, los poderes que se están obligados los notarios a inscribir son por lo regular los que son de acto de dominio. Exactamente. Los otros pueden ser o no pueden ser. No, solamente ahorita la plataforma solo está trabajando con los poderes que sean para actos de dominio, que son los que normalmente la gente que quiere cometer algún delito son los que falsifican para poder vender propiedades o poderlas hipotecar, etcétera, ¿no? Entonces ahora por el momento solamente son los poderes para actos de dominio, aunque la tendencia es de que se inscriban ya todos los poderes, ¿no? Exacto. Bueno, yo tendría otra pregunta, me regreso al tema de los testamentos, sobre todo ahorita con la cuestión de la pandemia, se está presentando un fenómeno, ¿no? Caso de enfermedades terminales, ya ¿qué otro requisito? Bueno, sabemos que es mayor de edad y todo, pero de alguna manera porque en ocasiones sabemos que se requiere de un médico, ¿no? Para que dé fe o en un momento determinado de la capacidad de ese enfermo terminal. No sé qué otro requisito, o necesariamente sea en todos los casos un médico, y qué características debe reunir un certificado o la constancia que le expida. Sí, claro. Mira, queda un poco también al criterio del notario, porque precisamente de eso se trata la fe pública, ¿no? En confiar en la percepción que tiene el notario de cuando tiene una persona enfrente y a sus testigos de qué es la persona, se supone que se tiene que cerciorar, identificar la que se trate de ella, etcétera, etcétera. Pero lo que yo en lo personal hago cuando veo una persona que ya es de edad muy avanzada, que a lo mejor ya no podría estar el 100% del día en uso de sus facultades mentales, o que tuviera, como bien comentas, una enfermedad terminal que se suponga que ya no estaba lúcida cuando dictó su testamento, yo siempre lo hago acompañar de un certificado médico, pido siempre la cédula del doctor, y por lo general lo presenta con otro testigo el doctor. Entonces hago comparecer al doctor, certifico también el certificado médico, la cédula, para ver que efectivamente se trate de él, y con eso pues ya también cubrir y llenar
los requisitos de formalidad de que te cercioraste que la persona en el momento en que dictó su testamento estaba lúcida y en pleno uso de sus facultades mentales, para evitar que más adelante, si quisieran hacer una nulidad, pues tú tengas la manera de demostrar que la persona estaba perfectamente consciente de lo que decía en el momento en que dictó el testamento, ¿no? Sí, pues bastante, yo creo que ilustrativo, sobre todo porque esto precisamente para todas las personas que están escuchando, pues le da la pauta a seguir, sobre todo que estamos hablando del mes del testamento y que, pues sobre todo también con esta cuestión de la pandemia, pues ya sepan con qué elementos o qué requisitos se necesita para poder realizarlo, ¿no? Independientemente del costo, como lo has comentado, muy accesible. Bueno, Liceo Gregorio, ¿alguna pregunta? Sí, pues no cambiando de tema, pero sí dando un pequeño giro. Se ha hablado últimamente en las redes, que son las que están actualmente vigentes, de el otorgamiento de los fiat o de las patentes para notario por parte del gobernador, o que ya lo quieren quitar, que esto, que el otro, ¿no? ¿Qué nos puede decir el Colegio de Notarios? ¿Cómo protege ese gremio, digamos, por decirlo así, o grupo de profesionistas, o si el gobernador tiene mano libre para hacer eso? No, mira, nuestra ley del notariado, en su artículo 12, si no mal recuerdo, claramente especifica los requisitos que debe reunir la persona que pretende o aspira a ser notario. Una vez cumplidos esos requisitos, también la misma ley te marca el procedimiento que se tiene que hacer en conjunto, obviamente el Ejecutivo, a través de la Dirección de Notarías, con el Colegio de Notarios. El papel que juega el Colegio de Notarios es muy importante porque nosotros somos los que estamos presentes en el examen, después de que hace las convocatorias el gobernador, que son 3 convocatorias con una semana de diferencia cada una, que llegan los aspirantes, que revisan la documentación, nos la envían al Colegio de Notarios para que también nosotros revisemos que cumpla con todos los requisitos que la ley señala. Entonces se señala una fecha para examinar. Y el Colegio de Notarios examina, siendo sinodal, un notario que sea elegido por la Asamblea y el presidente del Colegio de Notarios. Y aparte, pues no ya personal que el Ejecutivo designa, ¿no? Y una vez hecho el examen, pues se publican quiénes son los que lo aprobaron, y así es como se otorgan las patentes. Yo en lo personal, cuando fui presidenta hace 10 años ya, ahí no me tocó vivirlo porque no se dieron ninguna patentes, afortunadamente, y hasta el momento, pues ahorita apenas estamos empezando un procedimiento para poder examinar. Se abrió a principios del año, a principios de este año, y pues ahí vamos, ¿no? En la convocatoria, en los exámenes, y sí lo vamos a hacer de la manera más transparente y obviamente cuidando también el número de patentes que vayan a dar, porque la ley también señala que es un notario por cada 50,000 habitantes, y también tratar de cubrir aquellos lugares en donde no haya notario, porque aquí en la capital pues están casi el 60% de los notarios del estado. Entonces la manera es de ya no dar en el centro, sino empezar a ver aquellos municipios en donde no existe un notario. Perfecto. Bueno, interesante sobre todo porque se pretende entonces, por decir, desconcentrar, ¿no? En base a la misma ley, ¿no? Que establece de cada 50,000, porque efectivamente incluso también en las propias regiones se han centralizado o se han focalizado nada más en las regiones, pero hay una cuestión que me parece interesante, que no solamente se habla de la región en sí, sino de los municipios, ¿no? Hay municipios que, aun y cuando su número es mayoritariamente 50,000 habitantes, no cuentan con notario, entonces es donde nos presentamos con este problema. Pues no sé, Gregorio, algún comentario o alguna pregunta más que tengas del público. Sí, bueno, una de las preguntas que nos ha hecho el público es que si se quiere heredar, como comúnmente se dice, ¿lo puede hacer cualquier notario o por un inmueble en cualquier parte de la República, o tiene que ser esencialmente el del lugar? No, mira, el testamento lo puedes hacer en cualquier lugar de la República, porque puede ocurrir que, no sé, te suceda algún imprevisto, un accidente, y que en tus últimos momentos de vida digas, quiero otorgar mi testamento. Entonces, el testamento tú lo puedes hacer o dictar en cualquier notaría del país. Ahora, para abrir la adjudicación, pues lo preferible es que lo hagan en donde están los inmuebles que contiene el testamento. Digo, es lo más práctico porque ahí es donde van a tener que pagar impuestos y derechos, y lo mejor es que lo hagan con un notario de esa localidad. Pero el testamento tú lo puedes hacer
en cualquier lugar del país, y todos los notarios, los 3.500 notarios que vemos en el país, tenemos el mismo procedimiento: dar el aviso a la dirección de notarías de donde esté el notario del testamento que se otorgó, para que así, si a mí me llega la adjudicación en Oaxaca y lo dictaron en Tijuana, pues yo pueda saber que ese fue su último testamento, ¿no? Perfecto. Sí, yo creo que ahí también va a jugar un papel fundamental, precisamente el registro, ¿no? Que comentabas, ¿no? Dónde fue realizado y en un momento determinado. Esto yo creo que es un poquito, tendría que ver más con el ámbito de competencial, ante qué juez vas a acudir en un momento determinado, ¿no? Sobre todo cuando se habla de bienes inmuebles, ¿no? Nos gustaría que, sobre todo, ya a manera de conclusiones, nos pudiera dar algunos aspectos generales de esto que hemos estado platicando, sobre todo algún consejo, alguna sugerencia pues, para todo el público que nos está escuchando. Sí, mira, lo primero es hacer conciencia de que es muy importante hacer un testamento, que no hay que esperarse al último momento, no tomar tampoco decisiones precipitadas, sí llevar un orden en sus documentos y tener la seguridad de que, bueno, si más adelante adquieres nuevos inmuebles o vendes los que ya tienes, eso no va a afectar el testamento, lo puedes hacer las veces que tú quieras. Incluso si ahorita haces un testamento con 5 inmuebles y resulta que vendes 2, no quiere decir que tengas que volverlo a hacer. Simplemente en el momento en que se va a abrir la sucesión, nada más ven qué inmuebles quedan todavía a tu nombre y sobre eso se va a hacer la adjudicación. Ahora, invitarlos a que aprovechen ahorita, sobre todo que estamos iniciando la campaña de septiembre, mes del testamento. Repito que va a ser 2,000 pesos en testamentos universales, y que acudan con su notario. A lo mejor es importante que lleven copia de sus escrituras para que se tomen los datos. No es necesario que las dejen en las notarías, que definan bien quiénes van a ser sus testigos, que obviamente no pueden ser familiares, para que no esté viciado el testamento y no tengan problemas después, pero sobre todo que lo hagan como un acto de responsabilidad y un acto de amor hacia sus seres queridos. Entonces sí, acudan a su notario que le quede más cercano, a su notario de confianza, o al colegio de notarios, para que nosotros les podamos sugerir el que le quede más cercano, ¿no? Perfecto. Pues agradecemos desde luego precisamente este tipo de consejos, sobre todo porque creo que son de muchísima utilidad para todas las personas y más en estos tiempos, ¿no? Como bien decías, es un acto de amor, es un acto de mucha responsabilidad, porque al final de cuentas esto tiene que ver con factores no solamente de ese tipo, también de carácter cultural, ¿no? Tenemos que impulsar una difusión para que esta cultura vaya permeando poco a poco de manera paulatina. Sabemos que es complicado, pero es la única forma de erradicar también. Si no, estamos viendo, la verdad, el grande índice de asuntos familiares por no dejar testamento. A veces, la mayoría de los casos, realmente los familiares no se ponen de acuerdo, aun y cuando sus padres ya de manera verbal habían determinado cómo iban a quedar. A nosotros nos ha tocado ver este tipo de cuestiones, y yo creo que pues ahí está para todo el público que nos escuchó y nos vio, pues un gran consejo. Sí, y la verdad es que mira, como lo comentaste ahorita, y es muy cierto, el hacer un testamento te va a quitar 1 hora. Si no lo dejas, le puedes dejar años, años de pleito a tu familiar, y me ha tocado a mí ver clientes míos que se mueren ellos y nunca se pudieron poner de acuerdo con sus familias para ver quién se iba a quedar con una propiedad. O las casas que vemos en el centro todas destruidas, que nadie les hace caso, es precisamente porque están en algún litigio de que no hubo un testamento. Entonces digo, pues si vas a un notario y te quitas 1 hora de tu tiempo, Sí. pues imagínate todos los años de desgaste que le vas a dejar a tu familia. Si tu familia no vive acá o no tiene tiempo, puedes nombrar una albacea. O sea, tienen todas las facilidades para que no haya pretexto y dejes tranquilidad a tus seres queridos, ¿no? Claro, por supuesto. Pues hemos llegado ya casi al final del programa. Te agradecemos mucho, notaria. Eres nuestra madrina porque es el primer programa, qué honor. y yo creo que nos vas a dar mucha suerte en esto, ¿no? Estoy segura que sí, que les va a ir muy bien. Digo, no porque sea yo la madrina, sino porque de verdad es un programa que sin duda toca temas de mucho interés para la sociedad, y es un manual de ayuda jurídica, por lo que entiendo. Así es. Y que espero que no sea la primera ni la última vez que
que tenga la oportunidad de estar compartiendo aquí esta mesa con ustedes dos y muchas gracias por este honor de estar aquí. No, al contrario, sobre todo por la manera tan sencilla, accesible, ese lenguaje que yo creo que la gente precisamente que nos Entendible. ve y está precisamente entendiendo, comprendiendo a cabalidad este tipo de actividades que vamos a realizar y pues con personas como tú. Muchas gracias, Sí, Gustavo. te Te agradecemos Muchas mucho, gracias. notaria. Muchas gracias por Muchas gracias. acompañarnos. Despedimos al público.